Misterios en Cañas y Barrios, con José Antonio Colinet. Hoy estamos como si fuera una sala clandestina, que no lo es, como si fuera un refugio de la resistencia, que un poco sí lo es, en pleno centro de la ciudad de Sevilla, cerquita de la calle Feria, González Cuadrado, en lo que fue un sitio mágico para nosotros que nos gusta la historia, la cultura, una imprenta. Se llama Taller Imprenta, el club, Sala Cultural La Imprenta, era un taller de imprenta. Y yo creo que era un sitio perfecto, que yo tenía muchas ganas de que apareciera en pantalla, porque es un sitio donde gentilmente Miguel, Tomás, la buena gente que se junta por aquí, nos ceden de vez en cuando para hablar de misterio, para dar nuestras noches fantasmagóricas, totalmente altruista, de una forma totalmente altruista. Tenía yo ganas de sacar este sitio con aire clandestino, que no lo es, que es una asociación cultural, La Imprenta, con todas las de la ley, con todos los papeles en regla, pero un sitio que tiene ese sabor clandestino, ¿verdad, José Manuel García Bautista? Sí, ¿qué tal, compañero? Muy buenas tardes, noches. Pues la verdad es que sí, este lugar reúne, yo te diría que todas las condiciones para reunirnos, legal pero clandestinamente, aquí y poder hablar no solo de misterios, sino de leyendas, de historia y de al fin y al cabo todos esos temas que nos interesan en un clima tan andaluz también como este. Un patio típico, con la típica fuente, retirado, apartado y con un clima lo suficientemente extendido y lo suficientemente cálido como para poder hablar tranquilamente y disfrutar de ello. Y por aquí, de verdad, yo que tengo la suerte de vivir aquí al lado, pasan los mejores rockeros, los mejores grupos, los mejores gente amantes de la música, del teatro, y de verdad se reúnen aquí, porque sí, por tener el placer de reunirse entre una caña y un buen barrio que es este de la zona de la calle Feria, de Macarena. Ahí tiene la imprenta, la Asociación Cultural La Imprenta. Y tiene ese aire clandestino, pero legal, donde se podrían esconder perfectamente los partisanos, los grupos de la resistencia, y eso es un guiño de qué vamos a hablar durante estas 2 semanas. Escondiéndose de las Gestapo, de las SS, ¿no? Totalmente. El típico lugar que, bueno, podría ser sacado de un guión de cine, podría ser escenario de una de estas películas tan habituales últimamente, en la que un partisano, un héroe de la resistencia, se esconde de las SS, de las tropas alemanas, del Hitler más rabioso y del Hitler, en este caso, más restrictivo, y que podría tener ese lugar, ese escondite perfecto precisamente aquí, o simplemente, ya que esto ha sido una imprenta, imprimir aquí esos pasquines, esos boletines que alertaban de los peligros del Tercer Reich. Es un campo abonado a todo, la verdad es que es un sitio tan abierto, tan evocador, tan magnífico, que ya no solo hablar de nazis, podríamos hablar aquí de cualquier tema. Vamos a hablar de nazis y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Se conmemora alguna fecha? ¿Ha resucitado Hitler? No. Simplemente porque, pese a lo desgraciado del tema, pese a lo terrible del tema, tiene esa mística, tiene esa magia, tiene esa leyenda alrededor de esos señores de la guerra que conocemos mucho, pero seguimos sin conocer también muchas cosas de lo que fue capaz de aglutinar ese enanito con bigote, ¿no? Sí, efectivamente, porque Hitler, fíjate, que él no era alemán, él era austriaco, él siempre ambicionó la nacionalidad alemana. De hecho, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, él es rechazado por el ejército, pero con posterioridad es admitido, quizás en las postrimerías precisamente de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, es aceptado para esa lucha. Él llegó a ser cabo, entre tanto malvivió en su Austria natal vendiendo acuarelas, pintaba acuarelas. Dicen que no se le daban mal, tampoco era Rembrandt, pero sí es verdad que él cuando se alista... Podría habérsele dado mejor. Hombre, podría habérsele dado mejor, ¿verdad? Dedicarse a la pintura. Teniendo en cuenta que el daño que hizo a la humanidad fue considerable. Yo siempre digo lo mismo, Coli, que
al César lo que es del César. Hitler fue muy malo para la humanidad, pero más malo que Hitler fue Stalin. No nos engañemos. Todo lo que sea un dictador y todo lo que sea alguien que potencie un genocidio, pues evidentemente habría que erradicarlo. Yo planteaba hace no demasiado una pregunta en internet, una pregunta que planteó New York Times. Si Hitler volviera a nacer y fuera un bebé, ¿serían capaces de matarlo? O sea, si tuviéramos una máquina del tiempo, ¿no? Regreso al futuro. Y yo contesté a esa pregunta y yo lo hubiera dejado afónico. No voy a matar a un bebé. Pero un producto químico que lo dejara afónico y que la garganta no le funcionara, con eso bastaba. No tienes por qué matar a un niño. Y la educación del niño también depende. O sea que lo dejas afónico porque él realmente era un tipo que conquistó al mundo por su oratoria, por su palabra. O sea, el tío no tenía nada, no tenía imagen, no tenía nada, pero tenía una capacidad de comunicación brutal, ¿no? Fíjate que, como te comentaba, la pregunta no es mía, no crean los oyentes que yo quiero poner una tesitura de matar a un bebé, ni mucho menos, pero efectivamente, como tú bien comentas, Hitler difería mucho de ser el estereotipo de alemán de raza aria que él buscaba. Es que era totalmente opuesto. Es más, cuentan que posiblemente por parte materna, por parte de su abuela, tenía ascendente judíos, con lo cual él quizás renegaba un poco de eso. En cuanto a la oratoria, Hitler era un tipo muy tímido en sus primeras etapas, pero que fue debidamente alentado, debidamente instruido, primero por el propio gobierno alemán, que tras esa gran guerra le busca un hueco, le busca un sitio dentro de la inteligencia alemana. Hablamos de la Primera Guerra Mundial, ahí es donde se lanza como militar Adolf Hitler. Exactamente, es más, el militar, la primera gran guerra, la llamada Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, y cuando él lo licencian, porque bueno, a él le alcanza un obús, o tiene la suerte que se salva de ser alcanzado por un obús, pero la metralla lo hiere, bueno, pues le buscan un sitio. ¿Qué sitio era? Espiar a un partido emergente que había, que era el Partido Nacional Socialista. Él tenía la misión de infiltrarse en ese partido e informar al gobierno de los movimientos que hacían. Pero Hitler, en aquel ambiente, se encontró tan cómodo, encontró una ideología que coincidía tanto con la que él tenía, y para colmo conoció a personajes como el propio Heinrich Himmler, como Goebbels, como el propio prisionero de Spandau, Rudolf Hess, el cual, bueno, pues entre los cuatro formaron un póker, el cual orientaron bien a Hitler, lo enseñaron a hablar. Él, de todas formas, tuvo personas que estuvieron con él a nivel psicológico, que también le enseñaron las pautas de cómo mover a las masas, de cómo hablarle a las masas, cosa que es muy importante. Y cuando se dieron cuenta, pues se encontraron con un tipo que realmente ya en el año 1932 fue capaz de presentarse a unas elecciones, de perderlas y de dar un golpe de Estado. Es decir, dio un golpe de Estado que no llegó a prosperar, que pasó un tiempo en la cárcel, pero que inmediatamente más tarde, aproximadamente sobre el año 36-37, ya sí logra ese poder. Ya en el año 33 estaba muy orientado y logra pues alzarse como canciller, y de ahí pues un paso prácticamente a ese clima, porque también hay que entender las razones sociales que había por aquel entonces. Salimos de una gran guerra, de la Primera Guerra Mundial, se firma un tratado en París, el Tratado de Versalles, por la cual a Alemania se les pone unas condiciones económicas, unas imposiciones económicas muy duras. La primera era pagar y costear todos los gastos de la Gran Guerra, eso lo primero. Lo segundo era no tener un ejército, no poder armar un ejército. Y lo tercero era la fuerte recesión que había en Alemania. Claro. Ahora se están vengando los alemanes. Sí, estamos pagando nosotros, los demás estamos pagándolo todo, ¿no? Fíjate que en todo eso contribuye España. Porque la España de la época, evidentemente, cuando hay una gran crisis, el primer problema es que hay un descontento dentro de tu país. El Producto Interior Bruto baja, hay menos dinero, hay menos liquidez, todo es más caro, hay una alta cifra de desempleo, y el alemán medio de aquella época estaba realmente fastidiado, como pueden estar ahora mismo los griegos. Estaban realmente fastidiados. Segundo, no tener un ejército, no hay problema. ¿Por qué?
porque contacto con un país que sea que no destaque, pero que tenga materias primas, y él me va a nutrir. ¿Y a quién eligen? A España. España es el que se encarga de fabricarle armas, de fabricarle el blindaje de los carros de combate, de fabricarles piezas para aviones. Es decir, España juega ahí un papel importante porque la monarquía y el gobierno español quería sacudirse toda la influencia británica que existía en España a nivel industrial. Y a nivel industrial, ¿quién estaban? Pues principalmente las cuencas mineras que se estaban quedando con el poder. Para ellos, ¿qué crean? Crean un importante entramado de sociedades en España, que era la sociedad económica e industrial, sociedad financiera e industrial, que era Sofindus. Y Sofindus iban a ser más de una treintena de empresas que se iban a mover por toda España a nivel de materias primas, principalmente cítricos y aceite, materias primas de consumo humano. A nivel minero, buscaban sobre todo carbón, por aquel entonces, y wolframio básico y vital para el blindaje de los carros de combate. Y luego, fíjate qué curioso, empresas de transporte para poder transportar todo eso, navieras. Y a partir de ahí ya tiene Alemania creado un país satélite en el cual le va a proveer de todas las materias primas. O sea que Hitler llega a conseguir lo que consiguió debido a ese trabajo escondido y clandestino que hizo España, ¿no? En cuanto a poner el material, ¿no? Trabajo sucio. Es más, llega a deberle el gobierno alemán al gobierno español 400 millones de pesetas, que era el equivalente hoy día a aproximadamente unos 3.600 millones de euros, 3.200 millones de euros en esto. Pero claro, entre medios surge un problema. España estalla en guerra civil. Y a partir de ahí, lo que era una gran deuda generada de Alemania a España, la ayuda alemana a España se convierte en una deuda de España con Alemania. Y prácticamente está, como se dice en Andalucía, lo comió por lo servido. Entre tanto, Hitler, ¿qué hacía? Bueno, pues implantaba esa semilla del odio, esa semilla que había que estar en contra de aquellos que tenían el dinero, que él los identificaba con los judíos. Evidentemente, los banqueros judíos siempre han tenido fama, pero el dinero lo ostentaban no solo los judíos, el dinero lo ostentaban pues toda una clase rica, una clase, en este caso, acomodada y millonaria. Introduce esa semilla en el pueblo, la culpa lo tienen los judíos, estallan en este caso noches tan asiagas como las noches de los cuchillos largos, en la cual se culpa a esos mismos judíos de todos los problemas que tiene la Alemania, y a partir de ese momento sí estalla primero esa fobia que hace que en todos los lugares, en todos los hogares, en todos los establecimientos y comercios donde hay un comerciante judío pusieran esa estrella de 6 puntas, esa estrella de David, que marcara precisamente el lugar. Y a partir de ahí Alemania comienza a despegarse. Empieza a incumplir el Tratado de Versalles, empieza a dar pruebas notables de ser un país armado, un país militarmente con pretensiones, y Hitler comienza una segunda fase, ir a por el Danzig. El Danzig era una parte que actualmente está en Polonia, pero que era parte del Imperio prusiano entendiendo también a la parte de Alemania, y siempre había sido considerado como suyo. La mitad de Polonia se consideraba alemana, la otra mitad de Alemania se consideraba rusa, con lo cual los alemanes dijeron, bueno, pues vamos a ir a por lo que es nuestro. Y directamente incumplieron uno de los tratados de Versalles, que era no emprender ninguna acción militar contra ninguna otra potencia que estuviera en el ámbito de influencia alemana. La invasión de Polonia origina un descontento grande en Francia principalmente e Inglaterra, que no iban a verse o no iban a tener más remedio que declarar la guerra si Hitler no deponía esa actitud. Como Hitler no solo no depone esa actitud, sino que encima se atreve a invadir otras zonas que había cercanas, estalla ya oficialmente una guerra local, no mundial, entre Alemania, Francia e Inglaterra, por ende Polonia, y a partir de ahí el conflicto se va a ir agrandando hasta que estalla la Segunda Guerra Mundial. Un avance de lo que sería 1000 programas dedicados al mundo nazi. Como les decía al principio, es un tema misterioso. Por mucho que lo conozcamos, todavía hay mucho por conocer.
¿Te parece que en la segunda parte hablemos también del poder de comunicación, lo importante que era la comunicación para los nazis? O sea, no solo esa forma de hablar de buen orador de Hitler, sino los diseños de grandes diseñadores de la ropa de la Gestapo, de la SS, la forma de vender la esvástica, los símbolos, lo importante que fue la comunicación para conseguir lo que trágicamente consiguieron, dominar el mundo y crear el terror. Eso seguirá siendo dentro de un ratito parte de la historia de Cañas y Barrios. Sé que estaban esperando deseosos que volviéramos a este lugar clandestino pero legal, que es la imprenta, la Asociación Cultural La Imprenta, en la calle González Cuadrado, en Sevilla, muy cerquita de la calle Feria, donde se reúne lo más granado del mundo del arte, del rock, del pop, de la cultura, del misterio, aquí, en este sitio tan bonito, una casa de vecinos, una antigua imprenta maravillosa, que nos ayuda a concentrarnos y a inspirarnos, porque es que iba a decir se mama, pero es una palabra que no me gusta, y por eso no la voy a decir. Se respira buen ambiente cultural en este lugar. Hablando de inspirar, la inspiración le llega a Hitler de muchos lugares. Tú hablabas en el primer tiempo que conoce a tipos como Goebbels, como Himmler, y entre todos van creando en el mundo nazi una simbología increíble. O sea, no me refiero a simbología de lo que después fueron, sino para darse a conocer. La esvástica la buscan de lugares. Muchas veces la gente dice, mira, los budistas han copiado, ¿no? Al revés. Los tipos, los uniformes, buscan al mejor diseñador del momento. Los tíos tenían un coco comunicativo increíble, ¿no? Claro, tenían que ser atractivas. La semilla, como te comentaba, ya la habían implantado. Ya tenían en el pueblo unas juventudes hitlerianas que comulgaban ampliamente con toda la ideología antijudía y nazi, que, ojo, una cosa sí es buena de indicar: todo el que participó en la Segunda Guerra Mundial no era nazi. Estaban los que luchaban, en este caso, en las tropas, en la Wehrmacht, en todo lo que era el ejército regular alemán, que no tenían por qué ser nazi, y luego estaban los convencidos, los de las SS. Es decir, hay que diferenciar un poco porque no todos eran lo mismo, ni todos comulgaban con la ideología extrema que tenía Hitler. Dicho esto, tenían a esas juventudes socialistas, juventudes nacionalsocialistas, has dicho bien, en la calle, que un poco implantaron ese odio por el judío. Tenían también esa idea en la cabeza que ellos descendían de una raza que había venido de muy lejos y que era una raza pura e inmaculada, que algunos el estereotipo lo daba. El jefe de comunicación, el jefe de publicidad, de propaganda nazi, era Joseph Goebbels, y desde luego no daba el estereotipo de un señor que era un nazi ario. Era delgado, bajito, con aspectos judíos. El propio Hitler era un tipo enanito con bigote de Austria. O sea que... Sí, eran personajes que tú decías, bueno, ¿cómo pueden estas personas estar comulgando con lo que es un estereotipo nazi si ellos no lo dan? Pero bueno, seguimos un poco ahondando ahí, esas juventudes nazis ya con esa ideología, y ahora quedaba lo mejor para ellos. Alguien que fuera el ideólogo. Ya tenían a un líder carismático, que era Hitler, tenían las juventudes y la semilla implantada, tenía un Estado Mayor que más o menos estaban todos divididos y sabían lo que querían, y quedaba el ideólogo, el que moviera, el jefe, el que realmente sabía de comunicar, de comunicación, Goebbels. Goebbels ideó toda una cartelería muy de la época, muy del gusto de la época, en la cual se ensalzaban los valores nazis como grandes héroes, como figuras mitológicas de la Alemania germana o de la mitología germana, y por contra el enemigo, ya fuera judío, ya fueran masones, ya fueran los estados contra los que estaban en guerra, se veían disminuidos, pequeñitos, cobardes, famélicos, es decir, todo lo contrario a lo que gusta ver. Con lo cual, la persona que veía aquellos carteles, ¿con qué se identificaba? Estaba claro que con lo que siempre se iba a realzar. Para colmo, esos discursos de Hitler, que daba esos discursos que de alguna forma
estaban originando que grandes masas de soldados, como por ejemplo Nuremberg, llegaran allí con todas aquellas, portando aquellos estandartes que eran, fíjate, estaban inspirados en las legiones romanas, en aquellas legiones que iban con los estandartes, con los pendones, con los senatus populus, que lo llamaríamos aquí. Sí, porque tenemos algo en común, por desgracia, tenemos muchas cosas, nosotros los amantes de la comunicación, la historia, tenemos mucho en común. Ellos amaban la historia y buscaban y rebuscaban y adoraban a los romanos como tú, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que me recuerda a cierta... No que los romanos como tú, sino que adoras a los romanos como tú adoras a los romanos. A ver si un día me dejan salir de armado honorario. Bueno, pues es curioso porque fíjate que hay un detalle, tú has hablado de historia, pero de historia manipulada. Sí. A mí me recuerda a cierta comunidad autónoma española que manipula también la historia a su antojo para adaptarla, ¿no? Escolta, ¿qué dices? Las cosas que digo, más no te quiero yo contar. Es parábolas, dices. Bueno, pues ellos lo manipulaban a su antojo. Si ellos tenían que decir que venían de una raza aria, que venían del Quinto Pino, lo decían. Que ellos tenían que decir que los grandes héroes de la guerra eran germanos y a lo mejor venían de otra zona, ellos lo decían, o sea, lo manipulaban, pero claramente con el objetivo de esa identificación del pueblo. Claro, con todo esto que llega, pues llega también un momento importante. Hitler, Himmler, Goebbels, Hess, todos estos tienen una afición oculta, una afición muy desconocida, que era el esoterismo. Y no lo digo yo, que me gusta el misterio y que suelo hablar habitualmente de misterio, lo dice la historia. Hitler, que nadie se puede fiar de un tío que le gusta el esoterismo, ¿no? No. Hitler era un señor que desde siempre, en su Austria natal, había sentido una fascinación, yo te diría que desmesurada, por una reliquia que se encuentra en el Palacio de los Habsburgo, que es la lanza del destino. La lanza con la que presuntamente Longinos, Cayo Casio Longinos, clava a Jesús de Nazaret y le da muerte. Esa lanza se la dota de poderes mágicos, se cree que se dotaba de poderes mágicos y que aquel que lo portara lograría dominar al mundo. Parte de la historia le da la razón, porque la portó Alejandro Magno, entre otros, ¿no? La portó, no, Alejandro Magno era anterior, Carlo Magno, ¿te refieres? Carlo Magno la porta, bueno, y cuando la pierde muere, y a Hitler le iba a suceder lo mismo. Hitler, fíjate qué curioso, José Antonio, que cuando ha declarado esa guerra... Iba a decir, un coña era, Magno. Sí. El Magno es... Pues este señor, cuando declara la guerra a Polonia, poco tiempo después, lo que hace es anexionarse a Austria. Los austriacos no iban a luchar. Los austriacos sabían que el ejército alemán estaba bien pertrechado y dijeron, mira, no nos ataque, anexiona Austria-Alemania como si fuera una y ya está. Y él lo primero que hizo cuando entró en Viena es dirigirse al Palacio de los Habsburgo y coger la lanza del destino y quedársela. Qué curioso, porque cuando al final de la guerra, en 1945, esa lanza es rescatada, tomada por los americanos en un túnel en Nuremberg, el mismo día, a la misma hora, Hitler se suicidaba en el búnker de la Cancillería. Es decir, dicen que se suicidaba, que es otro de los misterios. Es otro de los misterios, porque también hay quien opina que, bueno, se escapó vivo, ¿verdad? De sus muchos dobles. Como, por ejemplo, hay un libro que habla sobre ello, que es El exilio de Hitler, de Abel Basti, y que lo expone muy documentadamente en un libro bastante importante. Bueno, pues con todo ello, Hitler también se hace acompañar de toda una cohorte de esoteristas, de expertos en artes oscuras, pero de entre todos ellos, el que más destaca es Heinrich Hanussen, el mago de los guantes verdes, que le llamaban. Y este señor es el encargado de instruir a Hitler en todo lo que son esoterismo, artes esotéricas, cartomancia, necromancia, artes adivinatorias, mitología. Fue el profesor espiritual, digamos, de Hitler, ¿no? Sí, totalmente. Fue, y no solo eso, sino que también lo enseñó, y le enseñó ciertos trucos para hablar a las masas, para encandilarlas. Claro,
¿qué ocurre cuando el maestro le ha enseñado todo al alumno y el alumno se cree mejor que el maestro? Pues que lo quitó del medio. Para que lo entendáis, Hanussen era como un David Copperfield de la época que triunfaba por los teatros alemanes con sus trucos de magia, escapismo, prestidigitación, un poquito de... Encima el tío era atractivo, coqueteaba y conquistaba a las damas de la alta sociedad de la época, y ese tipo seduce también a Hitler en el buen sentido, o sea, seduce en el sentido más espiritual de la palabra, ¿no? Sí, totalmente. De esa forma, Hanussen tiene su peor momento cuando sueña o tiene una visión del Reichstag en llamas. El Reichstag es el edificio, digamos, del gobierno, y él llega un momento en el que sueña eso y se atreve a expresarlo, a verbalizarlo. Claro, se estaba tramando una conjura contra los judíos y aquello realmente ponía en peligro aquella misión, pero más peligro... Claro, pero porque, lo explico, él pregona que ha visto en sueños o lo que sea que arde el Reichstag y ya se estaba tramando, claro, los servicios secretos de los nazis quemar el Reichstag para culpar a los judíos. Con lo cual ahí el miedo es quién le ha filtrado a este tío la información y este tío está soltando la información y nos va a estropear el plan, ¿no? Justamente. Además, él lo dice abiertamente, que los culpables son realmente los inocentes y que los inocentes son los culpables. Con lo cual estaba diciendo, estáis apuntando a judíos y comunistas cuando realmente ni judíos ni comunistas han sido los que le han metido fuego al Reichstag. Habéis sido vosotros mismos para justificar vuestra acción. Bueno, pues Hanussen es sacado aquella noche en un automóvil, lo llevan a las afueras de Berlín y en las afueras de Berlín pues lo fusilan sotto voce. Te digo sotto voce porque no fue un fusilamiento de guerra, sino que simplemente le pegan 2 tiros y Heinrich Hanussen allí acaba sus días. Un Hanussen que estaba totalmente protegido por Hitler hasta el punto de que se sabía que era judío, o por lo menos tenía muchas... Era judío, o sea, que sus familiares judíos, él era judío también. Sin embargo, Hitler no le presta atención a que sea judío, lo deja vivir tan tranquilamente, ¿no? De hecho, hay un autor que se llama Trevor Ravenkopf, que en La lanza del destino habla sobre todo esto. Y Hanussen era judío. Lo que pasa es que el tema de ser judío o no, Hitler lo movía a conveniencia. Es decir, él tenía muy claro cuál era su objetivo, que era gobernar en Alemania. El segundo objetivo, devolver el esplendor a Alemania. Tercer objetivo, que Alemania conquistara el mundo. Si para ello tenía que aliarse con italianos, a los cuales consideraba como una chusma, como consideraba a los españoles, y si para colmo tenía que aliarse, era lo que se llamaba el eje, con los japoneses, que también los consideraba una raza inferior, él se aliaba, él no tenía problema. Incluso dentro de su propio gobierno pues había disensiones, como por ejemplo Rudolf Hess, que nunca se sabrá a ciencia cierta qué motivó a ese señor a coger un avión, pilotarlo hasta Escocia, estrellarse con él y tratar, dicen, de pactar una rendición alemana a los aliados. Quizás, fíjate, también otro de los problemas importantes que vienen de todo esto es de esa Primera Guerra Mundial, cuando Alemania pues entra en guerra y entra en guerra. Ellos evitaban siempre a los Estados Unidos, tenían miedo a los Estados Unidos. En la Primera Guerra Mundial es el hundimiento del Lusitania, del transatlántico, el que precipita la entrada de los Estados Unidos en esa guerra, cosa que hacen. Y en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era muy remiso a entrar en guerra. El problema, que como Alemania apoyó a Japón, Japón ataca en el Pacífico a Pearl Harbor, y cuando cae Pearl Harbor, evidentemente Roosevelt no tiene más remedio que declarar la guerra a Japón y por ende a todo el eje. Ahí estamos hablando de una guerra mundial. Seguimos con la simbología, con la comunicación. Hanussen fue el padre espiritual, aunque todos eran amantes del esoterismo dentro del mundo nazi. Y mencioné antes, hice un comentario de la esvástica. La esvástica no es un invento de los nazis. Empiezan, como igual que buscaban esa mitología romana para sus membretes y para sus banderines, buscaron hasta encontrar un símbolo que ya existía, que era todo lo contrario, un símbolo del bien,
para transformarlo en un símbolo del mal, ¿no? De hecho, lo invierten. La esvástica tiene una dirección y ellos le dan la dirección contraria, la esvástica o la cruz amada. ¿Ello qué indicaba? Bueno, dijeron que simplemente era la transformación de un símbolo a los valores nazis. Pero realmente también hay quien hace esa lectura de lo que es positivo, transformarlo en un signo de maldad, en un signo negativo. Como el yin y el yang tiene dos partes, pues en este caso la esvástica solamente la querían como un lado negativo, como algo realmente que sirviera a los propósitos nazis. Como lo trataron luego realmente con otras reliquias que buscaron, como realmente buscan el Arca de la Alianza. ¿Quieren saber del Arca de la Alianza? ¿Quieren saber de si estuvieron por aquí, por España, los nazis, buscando en Montserrat algo? ¿Quieren saber si hubo nazis en Andalucía? Van a tener que esperar al próximo programa, pues se nos ha ido el tiempo. ¡Ah! Se siente. Desde La Imprenta, un taller maravilloso, una asociación cultural magnífica, en este lugar clandestino pero legal. Le esperaremos también la próxima semana y seguiremos hablando de nazis, ¿no, José Manuel? Por supuesto, nazis en España, nazis en el mundo, reliquias, queda mucho de lo que hablar. No se lo pierdan, aquí, en Cañas y Barrios.